eso quiero hoy leer en Marcos capítulo 3, verso 31 al 35, y dice de esta manera, dice: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mírate donde alguien y dile: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Dile, yo no sé quién está sentado al lado tuyo, pero dile: tú eres mi hermano o hermana. Dile: tú eres mi hermano o hermana. Y quisiera ponerle como título a nuestra plática de hoy: ¿qué haría Jesús? Mírate donde alguien una vez más y pregúntale: ¿qué haría Jesús? Esa es una pregunta importante, y creo que es una de las preguntas que surge en el libro de Marcos. Declaramos que la palabra del Señor está bendecida, así que entramos en su palabra. Amén. En un libro en inglés, y yo estoy haciendo la interpretación al español como pienso, porque no sé si está en español el libro, pero titulado Los 4 retratos de Jesús. Los 4 retratos de Jesús, o descripciones de Jesús, así se titula el libro, 4 Portraits of Jesus. Y lo que dice es que hay en la Biblia hay 4 retratos o descripciones de Jesús encontradas en los evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno nos presenta a Jesús de una perspectiva diferente. Y por lo tanto tenemos 4 retratos o descripciones diferentes. Aunque Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos, en los cuales hay muchas historias que son similares, pero si usted presta atención se va a dar cuenta de que cada una se cuenta de una perspectiva diferente. Nos presenta cada autor, de acuerdo a su evangelio, un retrato o una descripción de Jesús de acuerdo a su intención en hablarle a una audiencia específica. Ahora, Marcos es un evangelio interesante. Se dice que el libro de Marcos es uno del cual Mateo y Lucas sacaron su información. Pero Marcos es un evangelio corto, preciso. Y en Marcos Jesús entra en la escena. Cuando usted comienza a leer Marcos, entra en la escena como adulto. No hay nacimiento. Los 3 reyes magos, como decimos, no fueron a visitarlo en Marcos. Sabemos muy poco de él, de Jesús. Solamente sabemos que fue el hijo de María, descendiente del rey David. Fue carpintero de Nazaret y en Galilea. Pero no nos dice de su nacimiento ni de su niñez. No nos explica nada de eso. Dentro de la historia de Marco y cómo presenta a Jesús, vemos que no nos presenta a un Jesús que es, ¿cómo podemos decir?, lindo. Jesús, dentro de la perspectiva de Marcos, no es un Jesús muy lindo, que digamos. Es un Jesús que es un guerrero. Marcos nos presenta la imagen
nos describe a Jesús como uno que le vino a hacer guerra a Satanás. Él viene en Marcos y llega a la tierra y desarrolla su ministerio y comienza, dice en la palabra, a proclamar el reino de los cielos y a echar fuera demonios. Comienza a hacer guerras contra Satanás y las tinieblas. Entonces Jesús en Marcos es un guerrero, es un hombre que es dirigido por el Espíritu. Y en Marcos usted se va a dar cuenta que Jesús se mueve rápido de lugar en lugar. Siempre se encuentra de vez en cuando en conflictos de poderes políticos o espirituales. Está en luchas constantes. Y aquí Jesús es uno que actúa más de lo que enseña. Jesús es uno que actúa, que hace más de lo que enseña. Porque aún las partes donde Marcos dice que Jesús enseñaba, la gente no entendía lo que él decía. Cuando leemos Marcos no entra en muchos detalles de lo que Jesús enseñaba como Mateo. Lo que sí nos enseña más es lo que Jesús hacía. Diga conmigo, Marcos, ahora vamos a decirlo todos. Marcos está más interesado en enseñarnos lo que Jesús hacía más que lo que enseñaba. Y yo quisiera proponerle en este día que si nosotros fuéramos a tener solamente el evangelio de Marcos, la iglesia de hoy estaría más activa de lo que está. Aquí en Marcos vemos a un hijo, a un hermano, de los cuales sus familiares están preocupados por su seguridad y su salud mental. Por eso, algunos versos antes de lo que acabamos de leer, en el verso 20 al 22, dice: luego entró en una casa. Esto es después de él haber quebrantado el sábado, de haber sanado gente en un día donde no estaba supuesto hacerlo, y comenzó a revolcar los sistemas religiosos, comenzó a crear caos. Y ahora, después de hacer estas cosas, de echar fuera demonios, de decir que era el Hijo de Dios y hacer unas declaraciones como estas, dice: luego entra en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Y cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. En otras palabras, está loco. Sus familiares pensaban que él estaba loco. Lo voy a decir acá. Los familiares de Jesús pensaban que él estaba loco, de verdad. Loco. Y entran para buscarlo. Lo buscan para hacerse cargo de él, como que una persona loca no puede ser independiente. Como la persona que está tan loca que ya está fuera de sí y no tiene un sentido, un norte. Cuando leemos Marcos, vemos una descripción de Jesús que no es la que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar. Tú y yo conocemos y hemos escuchado de un Jesús que es todopoderoso, que tiene un propósito, que habla y la gente lo escucha, que las multitudes lo siguen. Famoso. Un personaje tremendo. Pero Marcos nos presenta a un loco. Sus familiares pensaban, su mamá, sus hermanos, que estaba loco. Diga conmigo, estaba loco. Los fariseos pensaban que él estaba poseído por Beelzebú. Mira la imagen que nos presenta Marcos. Sus familiares pensaban que estaba loco. Los fariseos pensaban que él era el mismo diablo, que
él echaba fuera demonios porque el mismo Satanás era el que lo ayudaba a echar fuera los demonios. Y lo querían detener y lo querían parar. ¿Usted está conmigo? Y vemos entonces que aquí Jesús en Marcos, por lo que nos presenta, está más preocupado en hacer que en enseñar. Está más preocupado en hacer que en enseñar. En un libro titulado Redescubriendo a Jesús, palabra de domingo, el autor de este libro dice que Marcos nos motiva a los que leemos para hacernos la pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vírate a donde alguien y pregúntale: ¿qué haría Jesús? Creo que nosotros estamos más acostumbrados a preguntar: ¿qué enseñaría Jesús? Pero la pregunta con la cual Marcos se preocupa es: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y si contestamos ¿qué haría Jesús?, tendríamos que decir que Jesús haría cosas radicales. Jesús haría cosas radicales. Vírate a donde alguien y dile: él solamente está poniendo el fundamento. Tranquilo, yo sé para dónde voy. ¿Qué haría Jesús? Jesús haría cosas radicales. Y él demandaría de sus discípulos cosas radicales. La pregunta que surge en este pasaje específico es: ¿quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Y le digo por qué esa pregunta es importante. Es importante porque en muchas ocasiones nosotros no podemos distinguir entre quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no. A veces estamos demasiado preocupados, enfocados en nosotros mismos y en nuestros problemas, y no tenemos el tiempo para mirar a nuestro alrededor y ver quiénes son aquellos que andan junto con nosotros en este caminar. Pero Marcos aparentemente pensó que era importante el contestarle esta pregunta a sus lectores. Y en esta historia la contesta. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Quiénes son los que se pueden considerar como parte de su familia? ¿Quiénes? Y aquí es donde nosotros podemos ver la respuesta a esa contestación. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Y Marcos nos ofrece, creo yo, dos características que son evidentes en la vida de aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús. Dos características que usted cuando lo vea va a poder identificar: eso es un seguidor de Jesús. Y dice en la primera parte de este pasaje donde leímos que en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Pero escuche, se quedaron afuera. Diga conmigo: se quedaron afuera. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Está escuchando? Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Creo que Marcos ve esto tan importante que lo vuelve a mencionar. El hecho de que la familia inmediata de Jesús estaba afuera. Y vuelve otra vez y dice: ahora, mira, cuando le hablan los que estaban con él, le dicen: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Pero Jesús le contesta con una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre
y a mis hermanos. Quisiera comenzar diciéndole que aquí vemos la primera característica de los verdaderos discípulos de Jesús. Y la primera característica de los seguidores de Jesús es que los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos quienes escuchan su palabra. Diga conmigo, escuchan su palabra. Yo quiero que usted se vira donde alguien y le diga: los verdaderos discípulos de Jesús escuchan su palabra. Y aquí vemos que la familia inmediata de Jesús, su madre y sus hermanos, se quedaron afuera cuando lo vinieron a buscar. Pero Jesús estaba rodeado de gente que no era familia inmediata. Y cuando yo veo aquí que Marcos resalta el hecho de que sus familiares inmediatos se quedaron afuera, esto me indica algo de aquellos que son los verdaderos discípulos de Jesús. Lo que me indica es que aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que escuchan su palabra. Y para escuchar su palabra tienen que ser personas que están adentro, no afuera. Su familia estaba afuera. Y estar afuera es el uno saber de Dios, pero en realidad no conocerlo a Él. Estar afuera es a lo mejor estar en asociación con cristianos, pero hoy con Dios, pero no tener revelación de quién Él es. Estar afuera es a lo mejor conocer de su palabra, pero nunca haber tenido un encuentro con su palabra. Hay personas que tienen su Biblia marcada, pero la Biblia nunca los ha marcado a ellos. Están afuera, no están adentro. Están ahí por asociación, no por revelación. Están en la iglesia por Cristina, no porque son cristianos. Y escuchan la palabra, pero no oyen lo que se dice. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos a través del oído, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye y entender lo que se oye. Hay una diferencia. Y yo creo que hay muchos en la iglesia que oyen la palabra, pero no escuchan. Le entra por un oído, le sale por el otro oído. Oyen, sus oídos perciben que hay sonido, pero están durante el culto pensando en lo que quieren comer cuando salgan de aquí. Están pensando en pajaritos preñados. Están pensando en que en Facebook no le dieron muchos likes a lo que ellos pusieron. Están pensando en que fulana de tal le dio una mirada mala. Están pensando en todo aquello menos la palabra de Dios. Están oyendo, pero no están escuchando. Y yo quiero que tú entienda que los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que escuchan la palabra, entienden lo que se dice, prestan atención. Si no puede decir amén, diga ouch. Aquellos que escuchan la palabra son aquellos que le prestan atención a lo que Él dice. Y hay dos tipos de personas que podemos encontrar en la iglesia. Están aquellos que se sientan adentro a los pies de Jesús, pero están aquellos que se paran afuera y tienen suposiciones falsas. Usted sabe que no es tan difícil para otros poder identificar quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. El problema en poder identificar a veces bien es con nosotros mismos.
Nos suponemos cosas que a veces no son. Pensamos que estamos mejor con el Señor de lo que estamos. ¿Y tú sabes cómo lo sé? Porque nos pasamos señalando y criticando a los demás, pero no vemos los problemas ni los pecados nuestros. Nos encanta bochinchar de todo el mundo, pero en ningún momento hablamos de los problemas que nosotros pasamos. Y es más fácil a veces poder identificar de afuera quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús que de uno mismo poder identificar si yo estoy bien o no con Él. Esa línea se borra. Tenemos suposiciones falsas a veces. Pensamos que estamos mejor de lo que estamos. Pero los verdaderos seguidores de Jesús creen en su palabra y desean su palabra. Escuche bien. Porque la razón por la cual los verdaderos seguidores o discípulos de Jesús escuchan la palabra es porque ellos desean la palabra. Vírate a donde alguien y dile: desean la palabra. Los verdaderos seguidores de Jesús desean la palabra. No vinieron el domingo al culto solamente porque es rutina, solamente porque ya es religiosidad, porque ya es costumbre, porque es algo que tienen que hacer. No vinieron arrastrando los pies, nadie los tuvo que forzar. Llegaron a este lugar con un deseo de querer escuchar la palabra de Dios. Los verdaderos seguidores de Jesús tienen hambre por la palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí hoy que sea un verdadero seguidor de Jesús, que diga: yo tengo hambre? Este fin de semana que pasó estuve en Honduras y me invitaron a un evento que era una vigilia. Una vigilia, si no lo sabes, es cuando uno decide no dormir toda la noche hasta el próximo día, orando, cantando alabanzas al Señor, escuchando palabras, hasta el próximo día. Y me pasó como me pasó en Cuba. Yo pensaba que yo iba a enseñar algo, pero siempre llegué y me enseñaron a mí. Usted no sabe de lo que yo estoy hablando. Creo que aquí en los Estados Unidos estamos muy cómodos. Cuando uno de los aires se nos dañó, todo el mundo se estaba quejando. Y algunos a lo mejor ni vinieron a la iglesia porque decían: es que está muy caliente ahí. Y ahora se arregló y ahora se quejan de que está muy frío. Estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos y nos quejamos por cosas que no tienen sentido. Pero usted sabe que cuando yo fui a Cuba y ahora también Honduras, aprendí algo. Que la gente en estos países, aunque no tienen todo lo que nosotros tenemos, viven en necesidad, a veces extrema, viven en pobreza, tienen más hambre de Dios que a lo mejor todos nosotros juntos. Y tú sabes cómo yo lo sé. Porque para llegar al culto gente tomó 3, 4 autobuses para poder llegar allí. Viajaron todo el día. Algunos caminaron millas para poder llegar al culto. Y nosotros aquí tenemos 2 carros con aire acondicionado y no podemos llegar a tiempo al culto. Yo le dije que no iba a estar fácil hoy. Yo le vine a pisar el pie a alguien en este día. Yo no sé de usted, pero yo creo que Dios quiere traer una revolución radical a los cristianos de los Estados Unidos. Él quiere revolcarnos, movernos, estremecernos, para que se provoque hambre por la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre. Estamos muy cómodos.
Y en Honduras ahora también me pasa. Llego y me entero que los que comenzaron esa vigilia fueron jóvenes. No fueron ancianos. Que a lo mejor usted dice, es que son los ancianos los que practican esos rituales religiosos antiguos que ya no son efectivos para la iglesia de hoy. Yo le llamo a eso los que son de la supergracia. Que los de la supergracia ya no oran, ya no ayunan, ya no piden ni perdón. Ya no se arrepienten por sus pecados. Como que si ya todo estuviese perfecto en su vida. Y la verdad es, mi hermano, que llego allí y me entero, los que comenzaron esta vigilia fueron jóvenes. De 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Y cada año seguía creciendo más y más. Al punto de que tuvieron que salirse de la iglesia para hacerlo en un coliseo que pueden meter hasta 5,000 personas. Y 2 semanas antes del evento ya no había cupo. Pagando ya no había cupo. Igualito que aquí. Y yo llegué y me dejaron casi para último. Me entregaron la parte a las 3 de la mañana. Yo había predicado a las 3 de la mañana en mi sueño, pero nunca de verdad. Y yo pensé, cuando lleguen las 3 y me toque a mí, ya estos jóvenes van a estar tan cansados, aquí no va a haber nadie. Porque ya como quiera Juan Diego Luna habló. Y ya Marco Barrientos también cantó y predicó. Y yo creo que todo el mundo vino para verlo, se van a ir. Pero usted sabe que todavía estaban ahí. Y yo terminé, prediqué, me fui a las 5 de la mañana. Y ellos no se fueron hasta las 6 de la mañana. Yo no sé de usted, pero yo creo que hay algo mal aquí con nosotros. Aquí hay que empujar a la gente, motivar a la gente, forzarlos a que vengan, rogarles por favor, venga a un evento que vamos a hacer. Nadie debe de estar rogándole a nadie para buscar la presencia de Dios. Debemos de tener tanta hambre por su presencia que nosotros vengamos corriendo a la iglesia para adorar, alabarlo, glorificarlo. We need a wake-up call. La iglesia de Dios en los Estados Unidos necesita despertar. Estamos muy cómodos. Necesitamos despertar. Mírate donde alguien, dile, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, el verso 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre y sed. ¿Quiere decir eso que si no tengo sed ni hambre de Dios, Dios no me va a llenar? Exactamente. Así mismo. ¿Tú sabes por qué no te llena? Porque ya estás demasiado de lleno con basura. Le dije que no venía fácil hoy. Estamos llenos de basura. Usted sabe como que cuando nuestros padres, mi esposa, cocinan una comida buenísima en la casa. Arroz con frijoles, un buen pollo guisado, frito. Pero usted llega a la casa y la esposa o el papá o la mamá le pregunta, ¿quieres comer? No, es que no tengo hambre. ¿Comiste? Sí, es que comí Taco Bell. Estoy lleno. Comí McDonald's. Jamás y nunca la comida de McDonald's ni de Taco Bell se puede comparar
con una comida hecha en casa que tiene los nutrientes que necesitamos para ser saludable. Pero usted sabe qué, se nos va el apetito porque nos llenamos de basura, y así pasa también en lo espiritual. Llegamos a la iglesia, al culto el domingo, y decimos: aquí el pastor viene a hablar de lo mismo otra vez. ¿Tú sabes por qué no te interesa lo que estoy hablando? Porque está lleno de basura. Están llenos de basura. Se llenaron de basura en el mundo. Llenaron los deseos y los apetitos de su corazón, y cuando vienen a la iglesia ya no tienen ningún interés por lo que Dios le quiera hablar o le quiera decir. Y luego salen de aquí y le preguntan: ¿cómo estuvo la iglesia? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cómo estuvo la prédica? No fue para mí. Está lleno de basura. Por eso no fue para ti, porque está lleno de basura. Porque los que tienen hambre, quieren palabra de Dios, sea para mí o no sea para mí. Los que tienen hambre y deseo de la palabra dicen: háblame, papá, lléname. Yo quiero más de ti. ¿Habrá alguien aquí hoy que sea un verdadero creyente, que pueda decir: yo quiero más, yo quiero más, tengo hambre, tengo sed? Dame, Señor, háblanos. Aleluya. Déjame avanzar, que todavía estoy en el primer punto. No tenemos hambre por Dios. Y no tenemos hambre por Dios porque estamos demasiado llenos con las cosas del mundo. ¿Tú sabes cómo podemos nosotros provocar hambre? ¿Tú sabes cómo podemos provocar hambre? Podemos provocar hambre haciendo que nuestros deseos se mueran de hambre. No nos interesa servir en la iglesia. Si el culto es otro día que no sea domingo, ni hables conmigo, que para allá yo no voy. No nos conectamos a los grupos familiares y no confraternizamos con otros dentro de la iglesia porque estamos llenos de basura. Usted sabe, llegamos los domingos aquí y lo que queremos es ya que se acabe el culto lo más rápido posible. ¿Tú sabes por qué? Porque estuvimos toda la noche anterior viendo la pelea. Para eso sí hubo hambre. Pagaron $100, no pagan 25 para venir a una conferencia de jóvenes aquí, pero pagan $100 para ver una pelea, y le dan sus diezmos y sus ofrendas al diablo, pero no pueden aportar a las cosas de Dios porque están llenos de basura. Se pasan toda la noche anterior, todo el fin de semana, toda la semana, viendo películas y viendo programas de televisión en Netflix. Ven todas las temporadas, se desvelan y llegan a la iglesia y no les interesa porque están pensando en qué va a pasar con el personaje de la serie 4 en el episodio 5, cuando la mamá viene y mata al hombre. Entonces están pensando en que cuando salgan de aquí lo que quieren es volver a ver el Netflix y no les interesa la palabra de Dios. Están llenos de basura. Le vengo a decir, necesitamos tener hambre, pero para poder provocar hambre vamos a tener que dejar que nuestros deseos mueran. Vamos a tener que a veces en momentos dejar de ver Netflix, 4 horas de novela, y dedícale por lo menos una a la oración. Dobla rodillas, busca su presencia
Y a lo mejor te digo, vas a comenzar a provocar hambre, porque mientras estés lleno de la basura del mundo, no tendrás hambre por las cosas de Dios. Y los verdaderos discípulos escuchan la palabra, tienen hambre por las cosas de Dios. Por eso el salmista dijo: ¿cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y dice: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? La pregunta está: sediento por la presencia de Dios, porque en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, no tenían la presencia de Dios en ellos. El Espíritu Santo no vivía en ellos ni moraba en ellos como en nosotros hoy. Y el único lugar en donde podían ir para encontrarse con la presencia de Dios, ofrecer sacrificio, era en el tabernáculo. Y el salmista aquí está diciendo: tengo sed, tengo hambre de Dios. ¿Cuándo me podré volver a presentar? Y aquí nosotros lo tenemos en nosotros, pero no lo buscamos. ¿Cuál siervo jadeante en busca de agua? Jadear es respirar con dificultad, generalmente por el efecto del cansancio. En otras palabras, el salmista está describiendo su anhelo, su hambre, su sed por la presencia de Dios. Él está diciendo: estoy como un siervo que anda buscando agua, pero no la encuentra por ningún sitio. Pero no se da por vencido. Nosotros nos arrodillamos 5 minutos y no se nos paran los pelos y ya decimos: pues el Señor no me va a hablar hoy. Y nos levantamos y seguimos. No tenemos estamina espiritual, no tenemos paciencia, no tenemos sed ni hambre para buscar de Él y hacer lo que tengamos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú deseaste, anhelaste tanto estar en su presencia, que tú lo buscaste con deseo extremo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acostaste el sábado en la noche con la expectativa de que tú no podías esperar levantarte el domingo en la mañana para llegar a la iglesia, porque tú sabías que Dios te iba a hablar algo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Están calladitos. Y así vemos en Marcos 2, 16, 17, que dice que cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos se estaban quejando: come con los pecadores, recaudadores de impuestos. ¿Qué tipo de hombre es este? Y Jesús le dice: no son los sanos los que necesitan un médico. Espiritualmente hablando, ¿sabes lo que quiere decir eso? No son los que piensan que ya todo lo tienen en orden, que llegan a la iglesia el domingo y llegan a este lugar y escuchan una palabra, pero no es como que yo la necesito, porque es que yo estoy bien. Nos creemos, por eso yo le dije al principio, nos creemos estar mejor de lo que estamos. Y llegamos a un punto donde pensamos que no tenemos necesidad de Dios. Y estamos llenos, nos llenamos de basura del mundo. Y cuando venimos a la iglesia no tenemos hambre. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien. Y Jesús dice: ¿tú sabes qué? Yo no vine para los que están sanos. Para los que piensan que ya todo lo tienen en orden, que su familia está bien, tienen la casa de 3 cuartos y 2 baños y un garaje, ya se creen que lo tienen bien, 2 carros con aire acondicionado, ya se creen que han llegado, que ya Dios, el favor de Dios está sobre su vida de una manera sobrenatural, y se creen que han alcanzado ya a la cima. Y el Señor dice: ustedes no saben. Eso no es éxito. Eso no indica de que tú estás bien con Dios. Eso no quiere decir de que ya tú no necesitas de Dios. Si Jesús llegara a venir a nuestras iglesias hoy en día, lo más seguro no se sentaría a comer con ninguno de nosotros. Él se sienta con aquellos que reconocen que son pecadores,
que admiten de que tienen debilidades. No llegan a la iglesia pretendiendo de que todo está bien, con una máscara puesta, aparentando ser lo que no son. Jesús se sentaba a comer con los que abiertamente reconocían: yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Pero se nos ha subido a la cabeza el conocimiento, la comodidad, y pensamos que ya lo tenemos todo en orden, perfecto. Ya yo no necesito nada más. Jesús es solamente algo que yo le añado a mi vida perfecta. Es como un adorno. Jesús es un adorno que yo le pongo a mi vida para que bendiga, como que la agua bendita. Jesús dice: yo vine para los que están enfermos. O sea, los que reconocen que tienen necesidad de mí. Día tras día, semana tras semana, dicen: Señor, yo te necesito. Simplemente porque Dios te habló la semana pasada no quiere decir que yo no necesito que Dios me hable hoy. Los que tienen hambre de Dios lo buscan todos los días y dicen: Señor, háblame hoy también. Te necesito. Te necesito. Los verdaderos discípulos son aquellos que escuchan la palabra, pero no se quedan ahí. Porque Jesús, al final de este pasaje, después de decirle a ellos: estos que ustedes ven aquí, ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? Los ves a ellos que tienen cerca de él. Le dice: ahora cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién es un verdadero seguidor de Jesús? ¿Quién es parte de la familia de Él? Son aquellos que hacen su voluntad. Son un verdadero seguidor de Jesús. No solamente oye la palabra, tiene hambre por ella, está sediento por ella. ¿Usted sabe qué hace? La pone en práctica. Un verdadero seguidor de Jesús hace la palabra, vive la palabra. Y ya voy a terminar con esto. Pero Jesús dijo: cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Son mis familiares. Jesús tuvo que redefinir lo que es familia. Familia no es lo que tú piensas. Hello. Familia no es quien tiene tu sangre. Marcos 2, 13 al 14 nos dice que de nuevo salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. En otras palabras, los verdaderos discípulos de Jesús no solamente oyen su palabra, siguen, obedecen su palabra también. Lo siguió, se levantó, subió, se fue con él. Y escuche bien, quiero decirle esto. Quiero que sepa que los verdaderos discípulos del Señor, los verdaderos discípulos de Dios, no son personas, la familia de Él no son personas de sangre. Es el que hace la voluntad de Dios. Mira a donde alguien y dile: es el que obedece la palabra. Es el que obedece la palabra. En otras palabras, el verdadero seguidor de Jesús es el que está unido a Él por propósito y no por privilegio. Yo creo que muchos de nosotros estamos en la iglesia y pensamos que merecemos cosas simplemente porque hemos vivido en un hogar cristiano toda nuestra vida. Pensamos que merecemos privilegios
porque es que hemos estado en la iglesia 10 años, 20 años. Pensamos que merecemos privilegios porque nos hemos criado dentro de un círculo cristiano. Y yo te vengo a decir a ti hoy que los que están unidos a Jesús y son sus verdaderos seguidores, no están unidos por privilegio, están unidos por propósito. Es el propósito lo que nos une. Es el propósito. No es el privilegio. Diga conmigo, es el propósito lo que nos une. Diga, es el propósito lo que nos une. Lo que nos hace familia es tener el mismo propósito de hacer la voluntad de Dios. Dios no tiene favoritos. Que eso no está basado en el estatus social. No se trata de la posición o el título que puedas tener. No se trata de ti. Ser familia en la casa del Señor tiene que ver con propósito. Tiene que ver con propósito. Por eso en Lucas 11, 27 al 28 dice que mientras Jesús decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús dijo: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lo que nos debe de unir como iglesia no es privilegio, no es estatus social, es propósito. Y yo le quiero decir hoy, mi hermano, que los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que oyen la palabra, pero también la ponen en práctica, la obedecen. Pero lamentablemente yo creo que hoy en día nosotros no estamos haciendo esto. La iglesia hoy en día está débil, frágil, porque está dividida. Y voy a terminar con esto. No ponemos en práctica lo que creemos. Y necesitamos sanidad. La familia tuya son todos aquellos que se llaman hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la verdadera familia. Pero usted sabe que hoy en día en la iglesia lo que tenemos es pleito los unos con los otros. Estamos peleando. Hay celos, hay envidia, hay murmuración, hay bochinche. Tenemos prejuicios y juzgamos a nuestros hermanos. Y lo que hacemos es dividir a la iglesia en lugar de unirla. Pero nos debe de preocupar más las cosas de Dios, al punto que también nos unamos a aquellos que tienen las mismas preocupaciones. Yo te vengo a decir hoy, tú sabes que el verdadero enemigo de la iglesia no es cualquier otro, sino los celos, la competencia, el bochinche, la mentira, los prejuicios, el racismo. Hoy en día estamos viviendo tiempos en el cual estamos viendo el racismo incrementar otra vez. Nuestra cultura, gente que está tomando sus vehículos y los guían y chocan contra gente y le pasan por encima a gente simplemente porque no le gusta el color de la piel del otro. Y después tú y yo como iglesia estamos en los medios sociales aquí hablando de que y qué feo es eso y qué mal estuvo, pero en la iglesia no nos podemos llevar con nuestro hermano y hermana que está sentado al lado nuestro. Somos hipócritas también. El mundo está hambriento, no tiene un modelo verdadero de lo que es la unidad. Y nosotros en la iglesia podemos ser el modelo que el mundo necesita ver. En la iglesia debe de haber una unidad tan fuerte que cuando el mundo lo vea, ellos digan: es que es posible de verdad poder estar dos personas de dos colores de piel diferentes unidos. Es que es posible. ¿Tú sabes cómo es posible? Por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a un lugar, se rompen las barreras del racismo.
Se caen las paredes de división cuando el Espíritu de Dios se mueve. Y necesitamos un mover del Espíritu que tumbe las paredes de racismo y de prejuicio. Que la iglesia se levante como la luz en medio de la oscuridad. Que podamos ser el modelo que el mundo necesita para decir que sí es posible. A pesar de que vengamos de dos culturas diferentes, que tengamos acentos diferentes, que usted pronuncie la R y yo lo diga como L, no importa, porque somos una familia y tú sabes lo que nos une. Propósito es lo que nos debe de unir a nosotros. Pero tenemos que tomar, la iglesia, el primer paso para la unidad. Póngase de pie. Necesitamos tomar el primer paso para la unidad. Dios quiere traer unidad a su cuerpo. Dios quiere traer un avivamiento como nunca antes. Dios quiere moverse en este lugar. Pero tenemos que romper las barreras de división, las barreras de racismo, de prejuicio, de celos, de envidia, de bochinches, de murmuraciones que existen entre nosotros. Dios dice: yo me quiero mover, pero tienen que estar dispuestos a dar el primer paso. Buscar la paz. Y por eso yo le digo a usted ahora, este es el momento. Si queremos ver mover de Dios, la pregunta que nos debe de preocupar más que todo, que debe estar en nosotros siempre, es: ¿qué haría Jesús? Ya estamos cansados de hablar de lo que enseñaría Jesús. Ya conocemos mucho de Él, pero no lo conocemos personalmente, porque no ponemos en práctica lo que dice su palabra. Y hoy yo creo que es el momento para dar ese paso, para romper todas estas barreras. Mientras usted va preparando su ofrenda y su diezmo, yo quiero que usted vaya buscando espacio en su corazoncito para poder perdonar a aquellos que te han fallado, que te han herido. Hay personas que a lo mejor en tu vida aquí en la iglesia te han ofendido, y eso ha traído división al cuerpo. Usted sabe que una de las cosas que yo aprendí ahora allá en Honduras fue eso: una iglesia avivada y la gente unida. La gente parecía como que se amaban de verdad. Y yo dije: wow, Señor, eso yo no lo veo allá. I'm sorry. I'm sorry. Amor genuino. Yo veía cómo se abrazaban, cómo se querían, cómo se buscaban, cómo se hablaban. Y decía: Señor, ¿dónde está eso allá? ¿Será que estamos demasiado cómodos acá? Acá el punto donde si nos miraron mal, ya pues ya no vamos más a la iglesia, ya no dialogamos más, no hablamos, no nos comunicamos más, porque nos miraron mal, porque nos ofendieron, no sabemos perdonar. Y yo creo que hoy Dios quiere romper esa barrera, remover toda división en el nombre de Jesús. Quiere traer unidad, porque es en la unidad donde está el poder. Si queremos ver avivamiento, necesitamos unirnos. Los sugieres tienen sus sobres. Tienen sobres. Si usted necesita un sobre, levante su mano ahí donde está. Allá atrás, allá también. Damos. ¿Tú sabes por qué damos y ofrendamos? Por propósito. No porque estamos obligados, no porque necesitamos. Damos por propósito. Estamos unidos por propósito. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es la familia del Señor? Todos aquellos que hacen su voluntad. O sea, hoy debemos de entender de que tú y yo tenemos una familia nueva. Usted sabe que hay a veces donde los mismos familiares de sangre son los que le hacen la guerra más fuerte aún. A Jesús
Fueron sus hermanos los que trataron de detenerlo. Quisieron parar el propósito de Dios en su vida. Fueron sus hermanos de sangre que no entendieron lo que Dios quería hacer. Y nosotros no hemos podido hacer ese ajuste, ese cambio mental, donde entendamos que en Cristo tenemos una familia nueva. Y cada uno de aquellos que está aquí en este lugar son tus verdaderos hermanos y hermanas en Cristo, los cuales debemos de amar, querer, servir, confiar, buscar, alcanzar, tocar. Que algo cambie en nosotros, que Dios avive su iglesia. Necesitamos unidad hoy más que nunca. Si tienes ofrenda ya lista, levántela ahí. Padre, yo declaro la bendición tuya de lo alto. Poder de Dios, bendición. Toca cada persona en este momento, Señor, que da de su corazón, que da, Señor, con fe, que da con gozo y alegría. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén.